Dios les bendiga, hermanos. Quiero compartir con ustedes la segunda parte del mensaje que veíamos respecto al desánimo, basado en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 19, que veíamos respecto al profeta Elías, quien se desanimó. Veíamos en el mensaje anterior, hermanos, por qué nos desanimamos, y veíamos dos razones ahí en ese pasaje. La primera de ellas, hermanos, es porque Elías escuchó lo que Jezabel había dicho que iba a hacer con él, y tuvo miedo de la amenaza de Jezabel. Sabemos que era una mujer impía, era una mujer perversa, era una mujer que no tenía temor de Dios, y como diríamos, era de armas tomar. Cuando ella dijo que haría eso con él, seguramente es que se lo había propuesto ella firmemente. Ella tenía poder a través de su esposo, el rey Acab, que era el rey, y ella utilizaba ese poder, ¿verdad?, esa autoridad para su conveniencia. Entonces, pues Elías tuvo miedo, escuchó eso, y entonces huye a Oreb. Pero Elías se olvidó, ¿verdad?, de lo que Dios había hecho, de cómo Dios había obrado, le había usado, cómo Dios había contestado ante el reto que él hizo con los 450 profetas de Baal, hermanos. Entonces, tuvo miedo, tuvo temor de la amenaza de Jezabel, y huye a Oreb. La segunda razón, hermanos, mencionábamos que él huyó, hermanos, porque vio las circunstancias. Dice: viendo pues el peligro, se levantó para huir. Y vio el peligro, vio las circunstancias, vio al enemigo, hermanos, pero otra vez, hermanos, dejó de ver a Dios, dejó de confiar en el que lo había llamado, en el que lo había comisionado. Y al él entonces, hermanos, desenfocarse de eso y empezar a mirar a las circunstancias y al hombre, pues empieza a llenarse de dudas, de temores, y empieza él a ver la situación de una perspectiva, pues no real, sino de una realidad equivocada, hermanos. Y a veces así sucede cuando decimos: es que es real esto que está pasando, y pensamos que el hombre tiene control, que las circunstancias están dominando, pero esa no es la realidad. La realidad es que nada sucede sin que Dios lo permita. Ni un solo cabello cae de nuestra cabeza sin que Dios lo permita. Entonces, esas fueron las razones que vemos en este pasaje por las cuales Elías se desanimó. Hoy vamos a ver, hermanos, qué causa el desánimo, qué consecuencias trae el desánimo en nuestras vidas. Sin duda, como seres humanos, atravesamos desánimos muchas veces, hermanos, por diferentes razones, por diferentes circunstancias, a veces por problemas en la familia, con los hijos o en el matrimonio, a veces por problemas de salud o de economía, a veces por problemas quizá ajenos a nosotros, ¿verdad? Pero que nos duelen, que nos lastiman, y que pues de alguna manera pudieran afectarnos o involucrarnos, hermanos. Pero ¿qué causa el desánimo en la vida de un cristiano, hermanos? Satanás quiere desanimarnos, hermano, porque él sabe que si nos desanimamos, nos paramos. Nuestra fe deja de crecer, deja de aumentar. La obra de Dios de alguna manera se detiene, se ve tropezada, hermanos, se ve estancada, hermanos. Las familias se ven afectadas, empieza a haber desorden, empieza a haber, hermanos, tolerancia al pecado, empieza uno a bajar la guardia en sus convicciones, y Satanás sabe que si logra desanimarnos, hermanos, porque ese es el arma más poderosa que el enemigo tiene, o una de las armas más poderosas, utilizar el desánimo. No nos va a hacer cambiar en cuanto a la salvación. Creemos que la salvación es por fe, es por gracia, y es por Jesucristo, y que no se pierde. No nos va a hacer cambiar en cuanto a que Dios es un Dios vivo y verdadero. No nos va a hacer cambiar quizá en muchas cosas doctrinales de manera inmediata, pero sí nos va a hacer cambiar en
seguir avanzando, en seguir creciendo, en seguir creyendo, en seguir trabajando por Dios y para Dios, hermanos. Y bueno, entonces, ¿qué sucede cuando alguien se desanima, hermanos? Bueno, dice aquí en el versículo 3, hermanos, después de que Elías escucha la amenaza de Jezabel del versículo 2, dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Hermanos, Elías no podía salvar su vida. Si Jezabel lo iba a matar, hermanos, lo iba a hacer, hermanos, se quedara o se fuera. Donde él se escondiera, hermanos, ella tenía poder, ella tenía autoridad, ella tenía hombres que lo buscaran y que lo mataran cuando lo encontraran, hermanos. Pero Elías piensa que él tiene que salvar su vida, él piensa que él tiene que tomar control de esta situación y él ponerse a salvo y él hacer lo que está en sus manos y él resolver este problema, y él piensa que él está bajo control, que su vida le pertenece, que el único que puede guardar, cuidar y salvar su vida es él mismo. Y Elías estaba equivocado. Su vida corría peligro, se fuera o se quedara. Y su vida iba a estar en peligro mientras él estuviera en control. Nuestra vida solamente está segura cuando Dios está en control. Cuando Dios es quien guía nuestros pasos en las buenas y en las malas. Cuando es Dios, hermano, el que es nuestra guía, nuestro sustento, nuestra fortaleza, nuestro protector, hermanos. Cuando es Dios quien gobierna, hermanos, quien ejerce su señorío en nuestras vidas. Al igual que Elías, hermano, muchas veces pensamos, es que yo tengo que resolver este conflicto, es que yo tengo que sacar adelante esta situación, es que yo tengo que cambiar a mis hijos, yo tengo que cambiar a mi esposa, yo tengo que cambiar a mis familiares, yo tengo que cambiar a los que trabajan conmigo, yo tengo que hacerlos entender, y yo esto, y yo lo otro, y yo puedo, y yo sé, y queremos estar en control de nuestra vida en lugar de dejar que Dios esté en control. En lugar de dejar que Dios sea quien nos guíe, que Dios sea quien nos sustente, que Dios sea quien nos diga, avanza, detente, es por aquí, es por acá. Pero muchas veces no, creemos que si nosotros estamos en control, estamos seguros, hermanos. Y esto es lo que muchas veces, hermano, hacemos de manera equivocada, hermanos. Pero dice aquí, hermanos, que Elías se levantó para huir. Cuando hay depresión, hermanos, número 1, todos queremos huir. Queremos huir del problema, queremos huir de la realidad, queremos huir de quien nos ha lastimado, hermanos. Queremos huir de la ofensa, queremos huir de la realidad, hermanos. Pensando que de esa manera nuestros problemas se van a acabar. O pensando que de esa manera ya no nos va a afectar, o pensando que de esa manera vamos a resolver algo, hermanos, y en realidad no es así. Muchas veces no nos damos cuenta, pero vamos por la vida huyendo de los conflictos, sacándole la vuelta a hacernos responsables muchas veces, hermanos, de nuestros propios pecados y de nuestros propios errores, y a veces quizá no nuestros pecados y nuestros errores, pero a veces el hacer frente a la batalla que enfrentamos, hermano, por los errores o los pecados de alguien más que nos está lastimando y que nos está afectando. Aquí vemos, hermanos, que Elías se levantó para huir. Esa es la tendencia del ser humano cuando peca, hermanos. Esa es la tendencia del ser humano cuando prefiere darle la vuelta a los problemas, cuando prefiere, hermanos, enterrarlos en lugar de enfrentarlos. Lo hizo Eva, hermanos, lo hizo Adán allá en el huerto del Edén. Cuando Eva pecó, hermanos, y Adán también, sus ojos fueron abiertos y Dios viene a cuestionarles, Dios viene a pedirles cuentas. Y Eva dice, fue la serpiente. Y Adán dice, fue la mujer que tú me diste. Ambos evadiendo su responsabilidad, culpando a alguien más, menos enfrentando su propia responsabilidad, su propio pecado. Después ellos dicen que se escondieron y el Señor le dice a Adán, ¿dónde estás? Y Adán responde en Génesis 3:10, es que tuve miedo y me escondí. Los seres humanos tratamos de huir del problema, del ofensor,
tratamos de sacarle la vuelta, de enterrarlo, de ocultarlo, pensando que de esa manera vamos a estar a salvo, pensando que de esa manera resolvemos algo. Muchos lo hacen ocultándolo a través de una dureza, a través del orgullo, otros a través de los vicios, las drogas, el alcohol, la inmoralidad. Otros huyen, ¿verdad? Y tratan de esconderse como Elías, que lo hizo en el trabajo, hermanos, tratando de trabajar horas y horas para olvidar, para no pensar, para distraerse de alguna manera. Y cuando alguien, hermanos, lo primero que empieza a suceder cuando alguien está en depresión es que empieza a huir de la realidad, a huir de los que le rodean, a huir del problema, a huir de la necesidad, a huir de la situación que está viviendo. Entonces, ¿qué hizo Elías? Elías huyó. Dice aquí el versículo 3, dice, y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Otra de las, número 2, hermanos, otra de las consecuencias del desánimo es que nos deslindamos de otros que están bajo nuestro cuidado o bajo nuestra responsabilidad. Sucede a menudo cuando alguien pierde un ser querido y es normal el dolor, la tristeza, pero muchas veces se olvida que hay otros que todavía le necesitan, que hay otros que todavía dependen de él y que hay otros que su vida para ellos es importante, que la influencia de su vida, de su liderazgo, de su guía, de su presencia es de impacto, es de bendición, es de ayuda, es de ánimo a otros. Elías se va para huir, llega a Berseba, dice, y deja ahí a su criado y él continúa su camino solo, creyendo que estaba poniendo a salvo a su criado, quizá al no permitirle que siguiera con él, que lo acompañara, y de esa manera creyendo que le hace un bien a su criado y que se hace un bien a él mismo. Cuando alguien está en depresión, hermano, empieza de alguna manera a dejar de tomar su responsabilidad, a dejar de tener influencia, a dejar, hermano, de ayudar a otros que están a su cuidado, de otros de los cuales dependen de él, de otros que todavía le necesitan. Cuando decía de una persona que pierde un ser querido, es difícil, es triste, pero a veces puede perder al cónyuge y la tristeza y el dolor no darse cuenta que sus hijos todavía le necesitan, que para sus hijos todavía es importante que él o que ella esté bien y siga adelante, que todavía sus palabras y sus consejos son de ánimo, son de bendición, son necesarios en la vida de sus hijos. Y vemos que muchas veces lo que sucede es deslindarse de la responsabilidad y del cuidado de otros. Número 3, hermanos, algo que también vemos que viene como consecuencia del desánimo, es que dice aquí el versículo 4, hermanos, el versículo 4, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Vemos, hermanos, que aquí él quería morirse. Número 3, hermanos, Elías deseaba la muerte. Cuando alguien está en depresión, en desánimo, desea la muerte, hermanos, porque piensa que no es mejor, como él dijo, que sus padres, porque piensa que a nadie le importa, porque piensa que su vida no es relevante, que su vida no es importante, que su vida no es necesaria en esta tierra ni para él ni para otros, y tiene sentimientos de culpabilidad como está teniendo aquí Elías, diciendo, no soy yo mejor que mis padres, mejor prefiero morirme, no sirvo para nada, no sé qué hago aquí, no sé para qué estoy aquí, a nadie le importo, nadie me necesita, y tiene esos pensamientos, hermanos, de culpabilidad y desea también morirse, hermanos, porque está deprimido, hermanos,
porque siente que ya no hay futuro, que ya no hay esperanza, que no tiene caso seguir adelante, que no hay nada importante, nada relevante, nada que perseguir, nada por qué luchar, hermanos. Y entonces empieza a ver estos sentimientos de culpabilidad y estos sentimientos de muerte, de suicidio, hermanos, pensando que sería lo mejor. Inclusive llegan a creer que le hacen un favor a otros, a la humanidad, que le hacen un favor a su familia, porque no quieren ser una carga. Por eso Elías dejó también a su criado. Por eso Elías dice, no soy yo mejor que mis padres, porque siente que su vida ahora se ha convertido en una carga para otros y que en lugar de ayudarles y de edificarles y de ser de bendición, Elías piensa, pues creo que les estorbo más que lo que pudiera ayudarles, y dice, mejor quítame la vida. No soy yo mejor que mis padres. Y entonces, hermanos, una persona que tiene desánimo, que está en depresión, hermanos, empieza a tener estos pensamientos, hermanos, este sentir de culpabilidad y de muerte, queriendo morir, hermanos, queriendo de alguna manera abandonarse a ellos mismos, abandonar a otros y huir de lo que está sucediendo, hermanos. ¿Cómo es que el enemigo es muy sutil, hermanos? La vida de Elías era muy útil. Lo que hizo, hermanos, ha quedado para la eternidad, hermanos. Ese reto donde él mostró carácter, valentía, convicción, hermanos, donde Dios obró y contestó poderosamente, y aunque el pueblo no lo apoyaba, y aunque había 450 profetas de Baal en contra de él, hermano, y él estaba por Jehová, aún así, hermanos, Elías piensa que su vida no tiene sentido, no es útil, no sirve para nada, ni para nadie, ni para él. Y ese es un pensamiento equivocado, hermanos. Nuestra vida tiene un propósito. Les compartí en el video anterior, hermanos, que alguien decía, a Dios nadie se le muere. No es que se le murió un pastor a Dios, se le murió un siervo, una sierva, un hijo, una hija. No, a Dios nadie se le muere. Y decía, porque si la persona quiere y Dios no quiere, no se muere. Y si la persona no quiere morir, si Dios quiere que se muera, se va a morir. Entonces a Dios nadie se le muere porque Dios está en control. Elías aquí, hermanos, tiene este sentir, hermanos, de depresión, de culpabilidad, de desear la muerte, hermano, de pensar que a nadie ni a nada le importa su vida, hermanos. Y estaba equivocado, su vida es valiosa. Si usted está vivo es con un propósito. Si usted está vivo es por Dios y es para Dios. Su vida, aunque usted pueda decir, pero ¿qué de interesante puede tener mi vida? ¿Para qué puedo ser útil? Para muchas cosas que usted a lo mejor no se imagina. Cómo su vida, su sola presencia podría ser de impacto, de bendición, de ánimo para alguien más. Quizá no para multitudes, pero si lo es para una sola persona es suficiente. Y si su vida no va a impactar quizá a multitudes, pero va a impactar para bien a uno solo, habrá valido la pena. Y por ese solo es suficiente y es necesario y es conveniente y es importante que usted siga adelante, que usted siga avanzando, creciendo, confiando, creyendo en Dios. Dice también la palabra de Dios, hermanos, aquí en el versículo 5, dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Elías, hermanos, no quería comer, se le iba en dormir, hermanos. Y esto es algo muy común cuando alguien está deprimido, desanimado, en depresión. Esto es muy común y es algo que uno debe notar y detectar inmediatamente para poder ayudar a alguien más, o si aún uno mismo está así. Y es que empieza a haber un agotamiento físico.
empieza a haber un cansancio, hermanos, donde la persona no tiene ánimo para comer, no siente que tiene hambre, solamente quiere dormir para no pensar, para olvidar, para no estar consciente de la realidad, hermanos. Y hay un agotamiento físico, hermanos, que aunque la persona no ha realizado alguna actividad pesada, cansada, hermanos, aún así hay un agotamiento en su cuerpo. Y el enemigo sabe que si debilita nuestro cuerpo, debilita también nuestro ánimo. Porque la Biblia nos dice, ¿verdad?, que el espíritu seco, el espíritu quebrantado, seca los huesos, hermanos. La enfermedad, hermanos, muchas veces si no sabemos sobrellevarla, mengua mucho nuestro ánimo, al grado de decir ya no puedo, ya no quiero seguir viviendo, ya me cansé, ya hasta aquí llegué. Y aquí Elías, hermano, está cansado físicamente, está durmiendo solamente, no quiere comer. ¿Y de dónde le vino esto, hermanos? Del cansancio espiritual, hermanos, del cansancio emocional, empieza a repercutir en un cansancio físico. Cuidado con eso, cuando alguien empieza a cansarse espiritualmente, emocionalmente, porque se va a agotar físicamente. Y sin fuerzas físicas, hermano, el ánimo espiritual y el ánimo emocional también mengua. Elías aquí, hermano, no quería comer, quería estar durmiendo, y el ángel viene, le da de comer, levántate porque el largo camino te resta, hermanos. Lo mejor cuando alguien está así y cuando nosotros mismos nos sentimos así, lo mejor no es quedarnos en el cuarto, en la cama, acostados, durmiendo, llorando, hermanos, culpándonos, pensando por qué a mí me pasó esto, por qué Dios me abandonó, por qué Dios me dejó, por qué Dios no me ha ayudado, por qué Dios no me ha escuchado. Y en lugar de estar pensando en cosas negativas, en cosas destructivas, hermanos, tenemos que levantarnos y salir de ahí, hermanos. Salir de esa cueva, hermanos, y salir y ser de ayuda, de ánimo y de bendición a otros, para olvidar, hermanos, nuestro dolor muchas veces, y para ver que nuestra pena no es tan grande muchas veces comparado con lo que alguien más está viviendo. El ángel le dijo a Elías: levántate, come, y vete de este lugar porque el largo camino te resta. Eso es lo que debemos hacer, hermano, cuando estamos así. A veces decimos: no tengo ánimo, no tengo fuerzas, no quiero salir de aquí, déjenme en paz, no me molesten, quiero estar solo, quiero que nadie, por favor, me esté molestando, que nadie me esté hablando, que nadie esté cerca de mí. No, levántese, salga de esa habitación. Si usted tiene un patio en su casa, salga a que le dé el sol ahí al patio. Si puede salir a algún otro lugar y platicar con alguien y distraerse en una buena manera, hágalo. No hay nada de malo en eso, porque si usted se queda en su cuarto, si usted se queda en la cama, muchas ideas equivocadas vienen a su mente. Hay personas que empiezan a escuchar voces que les dicen: mátate, ¿para qué sigues vivo? No sirves, es tu culpa, nadie te quiere, a nadie le importas, ¿qué estás haciendo aquí? Y empiezan a escuchar la voz del enemigo y empiezan a escuchar muchas cosas perversas, malas, muchas tonterías que les llevan a cometer errores, hermanos. En ese momento uno debe levantarse, uno debe salir y, como dijo el ángel, largo camino te resta, y decir: Señor, aquí estoy. Esto que me ha sucedido me ha dolido. Esto que me ha sucedido, Señor, es difícil, es triste para mí, Señor. Siento que no puedo. Señor, siento que no voy a salir de esto, Señor, y te necesito. Dame fuerzas, dame valor, dame ánimo, dame sabiduría, Señor, para saber qué debo hacer. Y cuando nosotros nos levantamos y seguimos adelante, Dios empieza a obrar. Empezamos a ver la luz de un nuevo día, empezamos a ver a Dios obrando en otras personas, empezamos a ver lo hermoso que es esta vida, hermanos, lo maravilloso que es el amor, la misericordia, la gracia, la paz de Dios en medio de la aflicción y del dolor, y cómo Dios nos protege, nos provee y nos cuida, hermanos, sin importar cómo estemos ni dónde estemos. Levántate, le dijo el ángel a Elías. Hermanos, espero este mensaje sea de ánimo, de bendición a su vida,
Vamos a tener la tercera parte en un siguiente video, hermanos. Que Dios le bendiga, hermanos, y mucho ánimo.